este rumbo del país. Son las 10:04, cuando tenemos el placer de recibir a Taira Vargas, una antropóloga que con mucha frecuencia este espacio consulta sobre distintos temas. Buenos días y bienvenida, Taira. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos y todas en cabina y al público en general. Taira, nos gustaría que compartieras con nosotros los hallazgos principales encontrados en el reciente estudio que has realizado, en el que tiene que ver cómo estamos normalizando la violencia. Bueno, mira, el estudio que realizamos fue a través del equipo para el Plan Internacional, a través del equipo Vargas de Investigación Social que yo dirijo, con un equipo de unos 12 encuestadores y con Flady Cordero como analista cuantitativo. Fue un estudio cual y cuantitativo, o sea, con encuestas y con entrevistas y grupos focales hechos en 3 provincias del país, La Altagracia, Elías Piñas y Gran Santo Domingo. El estudio demuestra primero que la crianza, algo que nosotros ya habíamos visto en otros estudios, no es un asunto únicamente familiar, sino que es parte de un tejido social y comunitario que trasciende a la familia, donde participan vecinos y vecinas en la crianza, que ésta se desarrolla en base a un métodos de corrección de conducta basados en uso de métodos violentos. O sea, que la corrección de conducta sigue dándose a través de la violencia y hay poca confianza en el diálogo como un método de resolución de conflictos al interior de las familias y de las comunidades, y entendiendo que la violencia física, psicológica, porque también la violencia psicológica está presente, que a veces la gente entiende que violencia solamente son los golpes, y la violencia verbal, no confían en los métodos de diálogo y entienden que estos son los métodos que logran establecer una relación de autoridad. Y hay una poca participación de los niños, las niñas y adolescentes en la familia en términos de ser tomados en cuenta, de que su voz y su voto cuenta, de que se le tome su opinión. Y con una fuerte desconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, donde se entiende y se confunden deberes con derechos. Aunque se habla de que los niños tienen derechos, al momento de hablar de los derechos no se está claro de cuáles derechos son. Pero además, muchos de estos derechos lo condicionan a la buena conducta que tenga el niño, niña y adolescente, o a que sea mayor de edad en ese sentido. La presencia de la violencia de género como algo totalmente justificado dentro de las familias y en los discursos de las personas adultas, y con unas relaciones de género al interior de las familias muy segregadas, donde vemos claramente cuando le pedimos una relación de actividades a los niños y a las niñas que realizan, la sobrecarga que tienen las niñas y las adolescentes de actividades domésticas que tienen que hacer antes de salir hacia la escuela y cuando regresan de la escuela, y dándole pocos espacios de recreación, mientras que a los niños se les deja, cosa que ya lo habíamos visto en muchos estudios, se les deja libres de actividades recreativas y no se les pone límite. Además de que se le inserta tempranamente en el trabajo infantil y que por tanto dedican parte de su tiempo a la búsqueda de ingresos, ¿no? Y eso también aparece en términos de la adolescencia. Entonces, Taira, sería interesante que los oyentes del Rumbo de la Mañana puedan escuchar el análisis que pudieras hacer a partir de estos hallazgos respecto a cómo se manifiesta esta realidad que se ha establecido en la autoestima de las personas y cómo contribuye a la creación del perfil del ciudadano en la República Dominicana. Sí, mira, primero es importante algo que incluso decía una niña. Una niña me decía, una adolescente realmente, una adolescente me decía que a los niños, a las niñas, a los adolescentes no se les debe pegar, porque si se le pega, mañana va a aparecer un novio o una novia que hará le va lo a pegar propio. y
Exacto, pero ese análisis lo hace la misma niña, ¿me entiendes? Entonces, cómo esta violencia que se ejerce se convierte en una reproducción del niño, del adolescente, en términos de su masculinidad, cosa que ya lo hemos estudiado en el estudio de masculinidad de esquema de violencia de género, cómo se sigue reproduciendo, y el tema también de cómo la niña se legitima y normaliza la violencia, y cuando es víctima de violencia lo acepta y lo aguanta, ¿no? Y lo hemos encontrado en estudios que hemos hecho de violencia de género con las mujeres que son víctimas, y que muchas veces ellas mismas se culpabilizan de la violencia, porque incluso en los padres y las madres se entiende que la violencia está justificada, y el niño y la niña también asume eso. Llegan a creer que se lo merecen. Exactamente, entienden que se lo merecen, que se merecen los golpes porque se portaron mal, ¿entiendes? Entonces después entienden que se merecen los golpes que les da su pareja porque ellas se portaron mal. Así es. ¿Entiendes? Entonces sigue reproduciéndose ese círculo. Entonces, otro elemento importante en términos de la pregunta que me hiciste sobre el tipo de ciudadano y ciudadana que hemos construido, porque esto no es de hoy, esto ha sido toda la historia, ¿no? Sí. Que hemos construido es, primero, esa gran diferencia de género en dos seres totalmente distintos, uno con permiso de hacer lo que quiera, y de qué manera esta población masculina está criándose, educándose, y lo vemos en la calle, de una manera en que el límite no existe, en que yo tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiera, porque yo tengo el día entero, puedo estar fuera de la casa, pero además yo me educo ¿dónde? Yo me educo en la calle, en el caso de la población masculina. Y donde se educa la población femenina es la que se relega hacia el hogar. Entonces, con una diferencia muy grande en este método de crianza que genera dos seres muy diferentes, uno muy violento y la otra muy subordinada, pero que incluso afecta incluso el comportamiento ciudadano, ¿no? Ese comportamiento ciudadano está mediado por todo este escenario que vemos de ausencias de límites, de ausencias de consecuencias, de visión de la autoridad desde la violencia, del ejercicio, ¿no?, de la violencia de forma autoritaria, pero también la presencia de muchas prácticas discriminatorias, que en el estudio es un elemento interesante, es la sensibilidad que tiene la población hacia la discriminación, reconociendo que las poblaciones más discriminadas en las comunidades son la población haitiana, migrante haitiana o de origen haitiano, la población negra, reconociendo la discriminación racial, la población LGTBI, reconociendo la discriminación que existe hacia las personas con orientaciones sexuales diversas, y la población discapacitada. Entonces, esto nos da un instrumento importante, porque en este país estamos discutiendo el tema de la discriminación y todavía no se quiere aprobar una ley antidiscriminación cuando la discriminación está tan presente en la vida de la gente y la misma gente la reconoce como un problema social y de exclusión social. Bueno, con Taira Vargas siempre tenemos que hablar muchas cosas interesantes para poder orientar a la población, y a una población que definitivamente todavía se cultiva en el concepto de que agarre su gallina, que mi gallo está en la calle, ¿eh? Así es. Gracias, Taira, por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. Gracias.